y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Hermoso texto. Tenemos aquí. Vamos a continuar con el resto de los versículos que tienen relación con este milagro. Nos encontramos en un pasaje de la Escritura que es contado por los 4 evangelistas. Por los 4 evangelistas es contado este hecho. Y tenemos la suficiente información como para poder sacar enseñanza apropiada para nosotros. Tremendo, ¿no? Y el texto nos relata que fueron 5.000 hombres. Quiero que te des cuenta de eso. Quiere decirse que había mujeres, quiere decirse que había niños, y no son contados. Los críticos dicen: es posible de una población, es posible de una multitud de 12 a 15.000 personas. Fíjate lo que sería un estadio de fútbol, que puede aproximadamente, no sé cuánto puede tener, pero mucha cantidad. 15.000, mucha gente. Vamos a encontrar cosas hermosas. Primeramente porque esto está para aquellos que le siguen, para sus discípulos. Y es una enseñanza para ellos. Porque andan siendo negligentes en algo. Y es una enseñanza para ellos. Lo vamos a mirar después en los versículos del 45 al 52. Y vamos a encontrar también una multitud hambrienta, que es una enseñanza para nosotros también. O sea que nos damos cuenta, primero, que es hermoso que cuando el Señor manda a los 12, ellos vuelven. Él mandó a los 12, si os fijáis en los versículos 12 y 13, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaran fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y ahora llegan con el Señor y le cuentan lo que ha sucedido y cómo la autoridad que Dios les dio, que Jesús les da a ellos la pueden palpar. Por tanto, hay gozo en ellos. Cuando viene aquí el versículo 30, vemos que una persona le manifiesta al Señor lo que ha pasado. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los apóstoles habían sido llamados de 2 en 2. Y ellos ahora le dicen: Señor, esto es lo que ha ocurrido. Y le cuentan todo lo que ha pasado. Y sienten satisfacción de poder hacerlo. Y esto es una enseñanza para nosotros también. Le contamos al Señor todo. Cuando nos sucede o el testimonio que damos alrededor nuestro, si lo contamos a Él con alegría. Y vemos aquí que hay alegría en ellos, ¿verdad? Y aquí la enseñanza que encontramos ya solamente en ese versículo 30, que nuestra relación con Él empieza contándole toda la verdad. Nuestra relación con Cristo
empieza ya siendo creyentes, pero en el día a día, contándole a él toda la verdad. Como los discípulos llegaron allí y le contaron todas las cosas. ¿Os acordáis que en otra ocasión, cuando el Señor manda a los 60, en el Evangelio de Lucas, ellos también dicen, pero qué maravilla, porque los demonios se someten cuando se dice tu palabra. Eso lo encontramos en Lucas 10, 17, dice, se nos someten los demonios y vemos cómo tu palabra obra, ¿verdad? Y el Señor les dice lo siguiente, y ellos vienen con gozo, pero el Señor dice, no, mira, no es tanto las obras que se hacen, no es tanto las obras. Le dice algo interesante, y está bien que tengáis gozo en esto, pero le dice lo siguiente, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, no es tanto las obras que se hacen o los milagros que se realizan, sino si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuánto bien haría en el día de hoy aquellos que andan haciendo milagros, milagros y milagros? Porque el gozo está no en el milagro, el gozo está en que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Y Jesús se lo regala. No es tanto el milagro, es tener conciencia de que tú, el día que partas, vas con el Señor. Gozamos en eso. ¿Me gozo yo en eso? Que el Señor me ayude a gozarme en que mi nombre está escrito, no en lo que yo pueda hacer, de milagro, qué sé, ¿verdad? Eso es secundario. Muchos de los relatos y milagros que encontramos, el propósito de ellos es preparar a estos hombres que un día cuando el Señor se vaya, ellos tienen que hablar la palabra que Jesús les enseñó. Así que muchos de estos relatos eran para preparar a estos hombres. Y este relato de la multiplicación de los panes era para prepararlos a ellos en el evento que vendría cuando Él se fuera, ¿verdad? Ese era el propósito. O sea, la primera enseñanza que encontramos aquí es que si somos fieles en el llamado y llevamos de la palabra tal cual desea, no dudemos, hermanos, de que va a haber gozo en nuestros corazones, y de haber cumplido con el compromiso. El hacer es secundario, porque si os fijáis aquí, los discípulos ven lo que han hecho y le dicen al Señor, mira lo que hemos hecho. Es lo que le dicen primero, ¿verdad? Le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Pero el Señor quiere corregir esta situación para que vean que lo que han enseñado tiene más importancia de lo que puedan hacer. Ellos tienen que aprender y nosotros vamos a aprender también. Nuestra relación con Él empieza, como he dicho antes, contándole toda la verdad. Y nuestra relación con Él empieza teniendo íntima correlación con Él, comunión con Él. Las obras son secundarias. Versículo 31 dice que les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Oye, ¿es necesario comer? ¿Cuántas veces comemos al día? Si tú no comes un día entero, ¿qué pasa? Es necesario comer, ¿verdad? Es curioso como la comida tiene algo importante en la Biblia. ¿Os acordáis que en el último día, en el último tiempo, vamos a estar en las bodas de quién? Del Cordero. ¿Y ahí qué se hace? Hay comida. No sé, pero en la Biblia encontramos muchas relaciones con esto. Pero el Señor les dice, venid a un lugar aparte. Y aquí encontramos una relación, alguna enseñanza. Una enseñanza que es hermosa. Hay tiempos en los cuales, uno puede decir, es que en las cosas del Señor no se descansa. Mira, hay tiempos en los cuales uno tiene que tener, sobre todo aquellos que están ministrando de la palabra, ¿verdad? Tener tiempos en los cuales no es el descanso en sí, sino de íntima relación con el Señor. Y es importante tener ese tiempo. Es más, a veces pastores y predicadores, es más importante
la íntima relación con Él que lo que el predicador predique o haga o estudie o diga. Porque a veces el estudio y el darle la palabra, si no hay íntima relación con Él, va a llegar un momento que la persona se va a desalentar, se va a desanimar y va a caer en continua depresión. Pero aquel hombre dispuesto a predicar la palabra de Dios, que sabe dar más íntima relación a mi relación personal con Él que a la propia predicación de la palabra de Dios, ese hombre puede ser utilizado por Dios. Puede ser utilizado por Dios. No quiere decirse que la predicación no tiene su importancia, tiene su importancia, pero el Señor le dice, apartaros un momento a descansar. ¿Descansar qué significa? Tomar recursos del cielo, tomar comunión con Él, porque cuando tú y yo tomamos comunión con Él, podemos dar. Cuando el Señor nos da, nosotros podemos dar, ¿sí o no? Es así. El Señor aparta un tiempo, porque Él está más interesado en una relación personal con sus siervos que en la actividad misma. A veces he visto hermanos, siervos en Dios, activos en la obra de Dios, pero que tenían tanta actividad en la obra de Dios, que era tanta que cayeron en depresión, porque les comió mucho la actividad y habían perdido su relación con el Señor de la viña. Así que es importante. Y Él quiere que el hijo suyo, sobre todo aquel que ministra, tenga una relación con Él, personal, íntima y frecuente. Dice, se retiraron a un lugar desierto. Ahora, siempre que encontramos en la Biblia la palabra desierto, que venga a tu mente y a mi mente, que cuando habla la Biblia y dice desierto, no significa desierto de arena, como hemos visto que fueron recostados en un sitio verde. Y no significa que no haya nadie por allí, no. Significa lugar de dependencia de Dios. Cuando la Biblia te vea la palabra desierto, la Biblia te está diciendo dependencia de Dios. Porque según nos cuentan los evangelios, este lugar en sí no es desierto. En Lucas capítulo 9, versículo 10, dice, vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho y tomándolos se retiraron aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Besaida. ¿Verdad que el desierto tiene que ver con lugar de dependencia? Versículo 33 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿A un lugar de qué? A un lugar en el cual tienen que depender de Dios, dependiendo de Él. Dice, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Tremendo sitio. Si nos fijamos en este mapa que tenemos ahí, nos vamos a dar cuenta una cosa interesante. Ellos están en Capernaum y van hasta Besaida. Está ahí. Van en barco. La distancia que hay de Capernaum y de las ciudades, yo me he informado de esto bien, para no decir tonteras, que a veces uno puede decir algo y no es. Hay 12 kilómetros. Ellos recorrieron 12 kilómetros más a prisa que cuando iban en la barca, cuando lo hicimos. ¿Por qué? Porque tenían hambre de la palabra de Dios. Y el texto más antiguo dice lo siguiente, dice, y muchos fueron allá a pie corriendo. El que podía correr, el anciano no, corriendo. Y llegaron, dice el texto, y llegaron antes que ellos. ¿Por qué? Porque había hambre de la palabra de Dios. Y cuando hay hambre de la palabra de Dios, se busca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llena el corazón, más que el pan que comemos o el manjar que tenemos en la mesa. La palabra de Dios edifica nuestras vidas. Y estas personas tienen hambre de la palabra de Cristo. Ellos han escuchado de Él y ahora corren 12 kilómetros. Algunos de ellos tendrían negocios. Cierra el negocio. ¿Por qué? Porque lo que estoy escuchando de este nazareno es más importante que lo que me está dando el negocio o la tienda. Y cierro el negocio y salgo corriendo y voy al lugar donde pienso que van a estar ellos. 12 kilómetros. Y cuando llegó Jesús, ellos estaban allí. Y estaban esperando de la palabra de Dios. Porque se encontraban como ovejas sin pastor. Y el Señor percata a esa multitud con ganas de recibir de la palabra.
Y el Señor, cuando encuentra una persona, una multitud con ganas de recibir de la palabra, Dios le da. ¿Por qué? Porque Él es llamado a compasión. Por eso Jesús, las características que Él tiene son las mismas características del yo soy de Jehová en el Antiguo Testamento, porque Él es el yo soy. Y vemos que hay hambre y corren hasta ese lugar. En el Salmo 42 uno lo dice como el ciervo brama. La palabra bramar puede ser un rugido, brama por las corrientes de las aguas, así brama el alma mía. Clama a ti, oh Dios, el alma mía. Y esto es algo que está dentro de nuestro ser, incluso de aquellos que a veces no creen en Dios. Esto es algo que el hombre necesita. La pregunta que yo me hago, ¿está pasando esto en nuestros días? La pregunta que me hago más cerca es, ¿somos como estas personas que desean escuchar de su palabra? Y vuelvo a preguntar, ¿es igual en el 2016? ¿Recorren las personas los lugares para encontrar palabra que consuele sus vidas? He podido observar, hermanos, que sí, que hay hambre. Pero ¿saben lo que pasa? Una de las connotaciones de los últimos tiempos, que la gente tendrá hambre de la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios escaseará. ¿Pero cómo? No hay la sociedad bíblica que edita Biblias a punta pala y que hay versiones, pero habrá escasez de la palabra y la gente correrá a buscar y no encontrará. Esa es la expectativa del futuro, de los últimos tiempos. Y creo que aquí hay algo importante, muy importante, en la satisfacción de estas personas, que a veces no es llenada. El nacimiento de tantos movimientos, en cuanto políticos o religiosos, o deseos de cosas de la gente, es sencillamente que quieren llenar su vida. Pero la vida del hombre y la mujer nunca serán llenadas sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios llena nuestra vida. Las demás cosas no llenan, pero el hombre necesita llenarse. Y aquí ha habido negligencia a lo largo de los tiempos por parte de aquellos que formamos parte del cuerpo de creyentes. Nos hemos olvidado de dar la palabra de Él y hemos dado la palabra nuestra. ¿Qué pasa? Que hay escasez. Y como estos 12, tenemos aquí que tuvo una trascendencia para ellos los hechos, pero no la enseñanza. Para estos hombres, 12 hombres, tuvo más trascendencia los hechos que la enseñanza. Y el Señor le dice, no, tiene más trascendencia la enseñanza que los hechos. Por esto vais a ver un milagro. Y aún así, como dice el versículo 52, vuestros corazones todavía están duros, porque tenemos que tener más importancia a la enseñanza que a los hechos en sí. Es lo que nos dice el versículo 52, que después lo vamos a leer. Porque este milagro es hecho para los apóstoles, para que ellos aprendan en quién han creído y para que no sean duros de corazón. Por lo tanto, este milagro es para la iglesia del Señor, para que no tengamos corazones duros. Y vemos la palabra de forma meticulosa. Es una enseñanza para mí cuando la he leído. Hemos dicho que el lugar es desierto. Como dijimos antes, en la Biblia cuando encontramos lugar, la palabra desierto es dependencia de Dios. Es una hermosa oportunidad para que el poder de Dios pueda manifestarse. Y te vas a dar cuenta que cuando tú leas en la Biblia la palabra de Dios, o en el versículo después, o dos versículos después, vas a ver el poder de Dios manifiesto en ese texto. Tómalo nota. Cuando veas la palabra del desierto, el versículo que sigue, o los dos versículos que siguen, vas a ver una obra poderosa de Dios. Porque es ahí donde se manifiesta el Señor. Y a veces decimos, pues estamos aquí poquitos, y nuestro desierto, a veces yo lo pienso, a veces nuestro desierto puede ser, es que somos poquitos en Ignacio. Pero hermano, a veces pasa eso,
Y quizá Dios quiere obrar en medio de este desierto. ¿Por qué? Porque en este desierto vamos a depender más de Él. Por que duda cabe. En ese lugar de desierto, no para aflojarnos, sino para tener una íntima relación con Él. Y en definitiva, si estamos en desierto es porque Él lo desea así, ¿o no? Amén. Entonces debemos decir, gracias Señor, porque de alguna forma quisiéramos las bancas de nuestra iglesia ser llenadas, pero el Señor nos dice, oye, aprended en el desierto que tenéis en Arsenal para depender de mí. ¿Qué te parece? Si lo pensamos así. Hermano, pensémoslo así. Pensémoslo de esta forma. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo? Compasión. ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Qué hermoso es el Señor! ¿Te das cuenta? Tuvo compasión de la gente, porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí está la generosidad del Señor. Cuando ve necesidad, Él tiene compasión y les enseña muchas cosas. No nos dice lo que es, pero muchas cosas. ¡Qué hermoso! Y es lo mismo que en el Salmo 96, 15, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad en los hombres. La compasión de Dios se transmite en toda la Escritura. Qué hermoso es movernos en esa realidad. Y la misma compasión que encontramos en el Antiguo Testamento la encontramos en la persona del Hijo de Dios, porque Él es Dios encarnado, y en su compasión dentro de su esfera humana refleja las características o las virtudes de la deidad. ¿Nos damos cuenta de esa realidad en la persona del Hijo de Dios? Qué hermoso es haber creído en Él. Y no desea que ellos estén en esa condición, y les da, ¿qué les da? Su palabra. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Así que encontramos aquí la enseñanza que solo la palabra de Dios puede levantarnos de la condición en la cual nos encontramos. La enseñanza de arriba. A veces decimos, ¿la enseñanza de dónde? De arriba. Y si está en un piso de abajo, desde el piso cuarto. No, la enseñanza de arriba, que trasciende a nuestro entorno. La enseñanza que viene del cielo, que el Hijo del Hombre la ha hecho cercana a nosotros, al encarnarse, y nos ha hablado de Él. Y es importante que conozcamos esa palabra que nos puede edificar. Y nos damos cuenta que en el relato de esta gran multitud, fijaros, no hay ninguna queja. Estos viejos que estaban viendo los partidos de fútbol que se están jugando en la Copa América, así como en el otro continente, ¿no? Las multitudes a veces tienen las tremendas quejas, por qué sé yo, a veces por nacionalismos, y se ven enfrentamientos de la policía con las multitudes. Pero aquí esta multitud no tiene ninguna queja. Fijaros que es de noche, fijaros que está anocheciendo, fijaros que ellos no tienen comida, y ellos no están diciendo, hoy que es tarde ya. No, ellos están escuchando con agrado lo que Jesús está diciendo. Ellos no están mirando el reloj, ellos no están diciendo, hoy que el niño está con hambre. El texto nos dice que estaban escuchando la enseñanza del Señor. Y resulta que aquellos que son discípulos son los que marcan el tiempo, es lo que nos dice el texto. Son los discípulos los que dicen, ¡hey, chicos, se acabó la lección! ¿Te das cuenta? El texto. Son los discípulos los que dicen, oye, que es tarde ya, Señor, ¿sabes? Es tarde y esta gente tiene que ir a comer. El Señor aquí usa de su sabiduría divina, así. Ustedes vieron las maravillas que hice cuando los mandé de dos en dos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, denles ustedes de comer. Qué aprieto para los discípulos. Denles ustedes de comer. Porque que yo sepa, aquí no ha habido ninguno que diga, ¡ay, que tengo hambre! No.
Los discípulos marcan y dicen, llegan a esa inquietud y le dicen, Señor, despídenos. Mira, es increíble. Cuando era ya avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. Oye, ¿el Señor sabía que ese lugar es desierto? Claro que sí. Y la hora ya muy tarde. Y los discípulos, la lección ha terminado. Toquemos la campanilla. ¿Te das cuenta que la multitud no está diciendo, oye, que me tengo que ir? Son los líderes que están con el Señor quien dicen, oye, que el tiempo se ha acabado. ¿Te das cuenta? Y el Señor tiene que enseñarles a ellos y a nosotros también que el tiempo es de Él. Y yo tengo que aprenderlo. Que el tiempo es de Él. El Señor le dice, muy bien, despídelo, dice en el versículo 36, para que se vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan. Pero si están recibiendo el pan de la vida, si están recibiendo la palabra de Dios, y dice que la palabra de Dios alimenta y no hay queja ninguna. ¿Pero qué pasa con estos líderes? ¿Entendieron el mensaje de Cristo? Todavía no. Y van a ser usados para ser portadores de vida. Entonces Jesús les dice, con toda autoridad, está bien, se acabó el tiempo porque dices tú que ellos tienen hambre, dadle vosotros de comer. ¡Ah, qué apriento, ¿verdad? Dadle vosotros de comer. En Mateo capítulo 14, versículo 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Fíjate. Jesús dice, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. La gente no está diciendo que quiere irse. Por tanto, como ustedes están diciendo que tienen hambre, ahora, ¿quién tiene hambre ahí? ¿La multitud o los 12? Yo creo que los 12 tenían hambre. Y están hablando por la multitud. Dadle vosotros de comer. Ellos están a gusto. Así de esta forma. Así que de repente sois vosotros los que habéis descubierto la necesidad. Por lo tanto, dadle vosotros de comer. Entramos en el pasaje. No, dadle vosotros de comer, dice el Señor Jesús. Y aquí va a venir una prueba. Ellos pueden decir, bueno, esto es una broma. Esto es una broma. Alguien dice, 200 denarios no bastaría para alimentar a toda la multitud, que son como 5.000 hombres. Quiere decirse que había mujeres y niños, es posible que sea una multitud, como dicen los críticos, de 10.000 personas. Y no es una exageración. Posible que haya habido 10.000 personas en esa multitud. Y para hacernos una idea de lo que significa un denario, porque dice, oye, ni 200 denarios. Un denario era el jornal de un obrero por un día de trabajo. Un denario era lo que ganaba un obrero o un soldado romano en un día de trabajo. O sea, 200 equivale al salario de 8 meses de trabajo. Esto estaría más allá de los bolsillos de los discípulos, ¿verdad? Es más, Felipe da cuota y dice en Juan capítulo 6, versículo 7, respondió Felipe, 200 denarios de pan, dice, no les bastaría ni para que ellos tomaran un poquitito de pan y un poquitito, ni para eso, para tomar un poquito. Hermano, bajo el punto de vista, Jesús está pidiendo un imposible, bajo el punto de vista humano. La diferencia es que Jesús está presente. Y si Jesús está presente, es posible, pero al mismo tiempo, la necesidad, ellos la crearon, no el Señor Jesús. Pero sabes, hermano, esto no es nuevo en la revelación de Dios. No sé si habéis leído durante la semana el pasaje de Números capítulo 11, donde os acordáis cuando el pueblo de Israel pide carne.
Este maná, en Egipto teníamos cebollas, carne, teníamos tantas cosas en Egipto. Ay, aquí este maná, estamos cansados. Y el Señor dice, bueno, por un mes entero, versículo 20, hasta que os salga por las narices, o sea, el aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraréis delante de él, porque llorasteis delante de él. ¿Para qué salimos acá de Egipto? Así que vais a tener carne, les dice el Señor. Y fijaros, Moisés es un hombre muy prudente, y fijaros que los hombres prudentes dicen tonterías también. Bueno, los hombres prudentes dicen tonterías, y aquí Moisés se pasó también, porque dijo Moisés, 600.000 de a pie, esto dice el versículo 21 del capítulo 11 de Números, no estoy diciendo algo que no es, ¿verdad? Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Es el Señor que está en medio, dice, en medio del tiempo que estoy. Y tú dices, está hablando con el Señor, y tú dices, les daré carne y comerán el tiempo de un mes. Y dice Moisés en el versículo 22, se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan bastante. Como diciendo, ¿de dónde vas a sacar la carne, Señor? ¡Wow! Entonces Jehová respondió a Moisés, se ha acortado la mano de Jehová, ahora verás si sucede así como yo he dicho. ¿Y qué pasó? Sucedió como él dijo. Hermanos, tenemos que aprender a movernos como creyentes fuera de los límites de lo que parece la lógica. A veces como creyentes nos movemos en una lógica que interpone la fe. No funciona. La lógica humanista. Hoy, desgraciadamente, los mensajes de la palabra que se dan en círculos cristianos tienen más connotaciones humanísticas que revelación de lo alto. Porque al que está enfrente le da vergüenza decir que Dios obra en este día. Y hay expresiones humanistas en vez de revelación de lo alto. Por lo tanto, hay escasez de la palabra. Hay escasez de la palabra. Muchas veces, como creyentes maduros, de años en la fe, con experiencia a veces que tenemos, y esta a veces nos ciega, limitamos el poder de Dios que ha puesto en nuestras vidas, y hacemos muy pequeñito el milagro que Dios puede hacer en nosotros. Hermanos, si tú no ves el milagro que Dios está haciendo en tu vida en el día de hoy, pidamos que te abra y me abra los ojos para ver el milagro que está haciendo en tu vida en el día de hoy. Son tantos nuestros temores que en muchas ocasiones, por no decir la mayoría de las veces, se nos escapan de la mano.